¿Qué hacía él? ¿Cómo lo hacía? ¿Dónde lo hacía? ¿Cuáles eran sus puntos fuertes? ¿Cuáles eran sus puntos débiles? Sus virtudes, sus defectos. Ver todo lo que hace a la vida de la persona. Y buscar todos los textos donde la Biblia nombra a esta persona. Entonces, me va a ayudar a entender el comportamiento de esta persona. Y esto es bueno también interpretar porque en la Biblia dice que las personas a las que Dios llamó eran personas como nosotros. Elías, dice allí la Biblia, en Santiago, ¿cómo era? Un hombre sujeto a pasiones, como nosotros. Un hombre de carne y hueso, con las necesidades, con los defectos y virtudes que nosotros teníamos. Y sin embargo dice, oró y no llovió. ¿Por cuánto? 3 años. Y oró de vuelta y volvió a llover. Entonces la enseñanza es, la oración del justo puede mucho. ¿Pero qué era Elías? ¿Un superdotado? No, era un hombre como nosotros. Sujeto a nuestras pasiones. ¿Qué había en él? Y una disposición de servir a Dios, una consagración a Dios. Esto nos da la pauta de que obviamente Dios nos escucha a todos, más allá de nuestras necesidades, de nuestras limitaciones, de nuestras virtudes, nuestros defectos, Dios nos escucha. Y aún en nuestras limitaciones y nuestras pasiones y nuestra debilidad y nuestra carne, Dios nos usa para orar. Pero entonces, al ver la vida de Elías, vemos todas sus virtudes, pero también vemos sus defectos. Un hombre que enfrenta a profetas y después sale corriendo. El valor para enfrentar a enemigos cara a cara y después salir corriendo. Entonces, a veces nos identificamos, ¿no? Somos guapos para una cosa y después, frente al primer problema, salimos corriendo. Pero si nosotros somos lo que Dios nos dio fuerza para esto, ¿cómo ahora nos hacemos frente a esto? Bueno, somos así, en nuestra naturaleza. Estudiar personas bíblicas nos hace ver que son como nosotros, con nuestras mismas limitaciones. Y aún así Dios las usa. Dios también puede usarnos a nosotros. ¿Estamos? Bien. Bien sencillo, método temático o tópico, método biográfico. No hay mucho más que hacer. Me interesa más que todo que tengan en cuenta lo que fue el método sintético y lo que vamos a ver un poquito es el método analítico. Pero antes de eso, les quiero mostrar, allí en la pantalla tienen un software, un programa que se llama Eastword, ahí arriba está escrito. Es gratuito, lo pueden bajar de internet. Y algo que tiene este programa es que ustedes pueden tener distintas versiones de la Biblia. Yo aquí arriba tengo algunas instaladas. Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la versión 60, y esta que tiene el símbolo más es la versión 60 con número de Strong. Tiene comentarios bíblicos y tiene diccionarios. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve como herramienta para el estudio. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de que hay distintas traducciones acerca de la Biblia, decíamos que nosotros usamos la más común, que es la versión 60, pero hay distintas versiones. Yo decía que mi preferida es la Biblia de las Américas, que es esta versión. Y para que ustedes vean la diferencia, yo les invito a que vayamos a este pasaje, Juan capítulo 21, y vamos a ver allí algunas diferencias con respecto a la traducción. Es un pasaje conocido. Yo sé que muchos conocen la historia de memoria, pero no le voy a pedir a nadie que me la diga. Vamos a leerla. Versículo 15. Esto es Jesús, después de haber resucitado, los discípulos se miran unos a otros y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro dice, bueno, vamos a pescar. Y allí se fueron los discípulos a pescar. Y pasaron toda la noche intentando pescar y no pescaron nada.
Y cuando llega la mañana se encuentran con Jesús asomándose en la playa, preguntándole si habían pescado algo, y ellos le dicen que no. Entonces Jesús dice, bueno, tiren la red, y cuando la sacan no podían sacarla la cantidad de peces. Pedro reconoce a Jesús en la persona que estaba allí, se viste, se tira el agua, va al encuentro de Jesús, y allí estaba el Señor Jesús esperándolo para desayunar con un pez asado. Y entonces, después de que hubieron comido, se da este diálogo. Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hemos escuchado muchas veces este pasaje. Ahora, vamos a ver lo que dice la versión de las Américas, que yo le digo a ustedes que es la que más se acerca a una traducción original, sobre el mismo pasaje. Entonces, pueden seguirlo en su Biblia, si ustedes quieren, pero van a notar la diferencia. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Encontraron la diferencia ahí? Bien. Te quiero, te amo. Exactamente. Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Y Pedro le dice, Señor, ¿tú sabes qué? Te amo. Te quiero. En la versión 60 dice te amo. Acá dice te quiero. Hijo de Jonás, hijo de Juan es la diferencia del nombre. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Dónde está el cambio radical diferente en la versión? Te quiero y te amo. Te quiero y te amo. En la versión 60 decía, me amas, me amas, me amas, me amas, me amas, te amo. ¿Está? Acá es, me amas, te quiero, me amas, te quiero, me quieres, te quiero. ¿Dónde está la diferencia? Esto nos lleva a tratar de ver la palabra de Dios, cuál es el verdadero significado. Si nosotros leemos me amas, me amas, me amas, me amas, como venimos acostumbrados en la versión 60, no tiene mayor trascendencia más que Jesús insistiéndole a Pedro a confesar un amor verdadero. 3 veces le preguntó si lo amaba. Entonces, la conclusión que sacamos nosotros es que el Señor Jesús le estaba preguntando si realmente había un amor sincero de parte de él. ¿No? 3 veces le tuvo que preguntar. Ahora, cuando vemos esta versión, nosotros decimos, acá hay otra cosa. Jesús le está preguntando si lo ama y Pedro está contestando que lo quiere. Y acá tenemos una diferencia. Nosotros... ¿Sí? Nosotros no decimos realmente te amo. Cuando decimos te amo a una persona es porque tenemos un trato íntimo de amor a esa persona. ¿Está? Tenemos un trato íntimo con esta persona. No le decimos te amo a todo el mundo. Cuando nosotros nos saludamos en la iglesia, estamos con los hermanos, ¿qué le decimos? Te quiero. Vos sabés que te quiero. Pero le decimos te amo. Ahora, acá hay una diferencia. La diferencia es totalmente distinta. Ahora, ¿qué nos ayuda a entender qué significa la palabra me amas y te quiero en el original? ¿Cómo podemos saberlo? En una concordancia que no tenemos. Entonces, este programita nos ayuda a poder encontrar lo que significa la palabra en el original. Esta versión que está acá, que tiene el símbolo más, es la versión 60 con número de Strong. ¿Qué son los números de Strong?
James Strong fue un pastor, educador de hace un par de siglos atrás, que hizo una concordancia en la Biblia. Y esa concordancia la hizo a través de números, por eso se llaman los números de Strong. ¿Y en qué consiste esta concordancia? Vamos a verla para que usted la entienda. Es ponerle a cada palabra un número que tiene un significado. Entonces, vamos a encontrar en la Biblia que este número se repite siempre que la palabra sea la misma, no importa la traducción. Entonces, si nosotros nos fijamos, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y acá nosotros nos acercamos y decimos, clic, ¿qué habla? Me ama. Y entonces, cuando nosotros estudiamos acerca del amor, vemos que hay distintas palabras en la Biblia que se usan para amor. Una de esas es ágape. ¿Cuándo usamos la palabra ágape? Cuando nos referimos al amor de Dios. Al amor espiritual, al amor perfecto. Eso es el amor ágape. ¿Está? Entonces, Pedro, ¿qué le responde? Señor, tú sabes que te amo. Y acá tiene otra palabra. Y es fileo. Que nosotros en español lo usamos para filiar. O, sí, filiar. Familia hermano sería, ¿no? Una relación interpersonal. Familiar o personal. En italiano sería para los familia, para los hermanos, ¿no? Entonces, vos fíjate que Jesús está hablando y diciéndole, Pedro, ¿me amas con el amor con que yo te amo? Y él que le responde, no puedo tener ningún amor. Mi amor es amor de amigos, un amor de amistad, un amor de familia. Por eso, fíjate cómo cambia. La segunda vez le dice, ¿me amas? Ágape, y luego me va a responder, fileo. Entonces, Jesús la tercera vez, ¿qué le dice? ¿Solo fileos? Por eso Pedro se entristeció. ¿Solo fileos? Entonces Pedro dice, conocés todas las cosas, sabés que son los fileos. Ahora, fíjate cómo cambia el sentido ahora de la pregunta de Jesús en esa madrugada, en ese amanecer. Preguntándole a Pedro cuál era el amor que tenía por Dios. ¿Cuál era la clase de amor? Y entonces él le dice, yo te amo con el amor perfecto de Dios. Ahora, ¿tu amor es igual para mí? ¿Qué implica el amor de Dios? Implicaba muchas cosas para él. Implicaba una decisión de entregarse como Cristo se había entregado por él. De seguirlo hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, Pedro dice, no, sí te amo, pero mi amor no es de ágape, solamente amor filial. Solamente es un amor un grado menos, 2 escalones menos, no sé cómo sería para graduarlo, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Amor similar al amor de Dios y amor de amistad, amor de compañerismo, amor de familia. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Cuándo vemos esto? Cuando tenemos herramientas como esta que nos permiten entender lo que el autor quería transmitir en verdad cuando escribió esas palabras, que después en las distintas traducciones se fueron perdiendo. Afortunadamente nosotros tendríamos que comprar una Biblia, una concordancia Strong, tendríamos que tener un libro gordo, bastante, y tenemos la ventaja de tener un software como este que nos permite poder hacer esas cosas. Fíjate, Marcos capítulo 14. Vamos a ver. Este también es un pasaje conocido. Es el Señor Jesús preparándose para la última Pascua. ¿No? ¿Se acuerdan cómo es? El Señor Jesús le dice, vayan a los discípulos y cuando entren en la ciudad van a ver un hombre
que está haciendo una tarea que no es de hombre. Por eso se van a dar cuenta que es la persona que yo marqué. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba llevando un cántaro de agua. Tarea que era exclusivamente de las mujeres. Por eso se iban a dar cuenta qué hombre era. No era que era un hombre y le tenía que dar señas particulares. Estaba haciendo una tarea que no era correspondiente al hombre. Entonces le dijo, cuando ustedes encuentren a ese hombre, le tienen que preguntar qué. Dice, ustedes lo van a seguir, encuentran un hombre que lleva el cántaro de agua, seguirle, y donde usted va a decir, el Señor al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde debe ganar la Pascua con mis discípulos? Y él nos mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Hasta acá, ¿cuál es la idea que se nos hace en nuestra mente? A ver. El Señor tenía contacto por todos lados. Tenía contacto por todos lados. Imagínate, no sabía dónde estaba. ¿Dónde estaba? Y sabía que iba a decir, el Señor nos manda y así se venga, muchacho que está acá. Ahora, ¿cómo es la idea en tu cabeza de cómo era el lugar? Grande. ¿Qué más? Uno solo piensa, están todos, están muertos de hambre, que no piensan porque les falta. ¿Qué dice la vida de las Américas? A ver. Fíjate ya que cambia, dice, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación? Fíjate que sea distinto. ¿Qué decía el otro? El aposento alto. Acá dice, ¿dónde está mi habitación para que pueda comer la Pascua con mi discípulo? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado, no sé si en otra versión lo dice. Pero vos tenés una versión distinta. Bueno, otra cosa que tiene este programa es esto, miren. Yo puedo ver en paralelo y puedo decir, elegir qué Biblia leer allá arriba y ver lo que dice cada uno. Entonces, la Biblia al día, ¿qué dice? La Biblia al día que dice, ¿dónde está la sala en la que puedo comer la Pascua? ¿Dónde está la habitación? Dice la versión de las Américas. ¿Dónde está el aposento? Dice la versión 60. Y fíjate las respuestas. Él os mostrará en la planta superior una sala amplia, amueblada y arreglada. Él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Lo que nosotros leemos siempre, Él os mostrará un aposento alto ya dispuesto. Acá vemos distintas cosas. ¿Qué era el aposento alto? El aposento alto era un lugar que se preparaba en la planta alta de las casas. No nos olvidemos que no traje el librito de uso y costumbre, pero ahí explica que las casas generalmente eran de un piso y la terraza se usaba para dejar el trigo para que se... como almacenamiento. Muy raro que fuera la terraza, salvo que la casa fuera de 2 pisos. Entonces, como en este caso, ¿y qué pasaba cuando la casa era de dos plantas? Tenía una escalera, obviamente para subir a la planta alta, pero que iba por el lado exterior de la casa, o por el patio de la casa, no como tenemos hoy, que tenemos que entrar por adentro, ¿no? Como si fuera anexo. ¿Y qué se usaba eso? Se usaba para las fiestas de la Pascua, especialmente porque venían judíos de todas partes del mundo, los que podían económicamente, a Jerusalén a celebrar la Pascua. Esta es una festividad anual. Entonces, alquilaban este lugar como un salón para celebrar la fiesta en ese momento, ¿no? Ahora, y dice que estaba amoblado porque tenía todo, como nosotros cuando vamos a alquilar un salón para una fiesta, ¿no? ¿Qué te dice? Voy a alquilar el salón. Dice, tenés que tenerlo en serio, la mesa, la silla, el plato, el cubierto. Si no, el salón venía a buscarlo, se me ocuparlo. Hace falta un montón de cosas. Bueno, esto ya estaba todo preparado, ¿no? Dice que ya estaba amueblado y preparado. Ya está listo para usar. Ahora fíjate, ¿qué enseñanza encontramos en esto? Fíjate, si yo voy a lo que dice el original, ¿qué se refiere
Cuando el Señor dice, preguntarle al Señor de la casa dónde está el aposento, se está refiriendo a lo que en griego se llama catalima. ¿Qué es la catalima? Teníamos que buscarlo, ¿cierto? Catalima es lo que se conoce como mesón o aposento. Traducción en español, pesebre. ¿Qué es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a ellos que fueran a buscar? Un pesebre. ¿Dónde había nacido Jesús? Era suficiente para lo que tenía que hacer. Era suficiente para lo que tenía que hacer. Él que quería participar de la fiesta con los amigos. Entonces dice, mira, vamos a ir, van a buscar a este hombre y le van a decir, ¿dónde está la habitación? ¿Dónde está el pesebre? No, un pesebre. Obviamente, la catalima no era el pesebre como nosotros conocemos que tenemos en donde el Señor Jesús nació, porque eso era en zona rural. El Señor Jesús nació en Belén. Y Belén era una zona ganadera. Belén está al pie del monte donde se encuentra Jerusalén, y en Belén era donde los sacerdotes pagaban a gente, a ganaderos, a criadores, para que críen las ovejas. ¿Y qué hacían después con esas ovejas? Las llevaban después a Jerusalén a venderlas para sacrificio. Es decir, que Belén nacían las ovejas que iban a ser sacrificadas después en las distintas ceremonias en Jerusalén. Y vos fíjate cómo cierra toda la imagen. Jesús, ¿dónde nació? Junto con las ovejas, en el pesebre, en la ciudad donde nacen las ovejas que van a ser sacrificadas. ¿Cómo nació? Como todas las otras ovejas, en un pesebre. Entonces el Señor Jesús le está diciendo, necesito que vayas y consigas el pesebre. En realidad no es un pesebre como había en Belén, que era un lugar abierto donde pastaban animales, sino que esto estaba dentro de una casa. Es lo que hoy sería para nosotros como un garaje, ¿tá? Donde estacionamos el caballo, el burro, el camello, el auto, la bicicleta. Bueno, eso es lo que Jesús le está diciendo. Esa pieza de uso múltiple, donde guardan todas las cosas de la familia, esa es la que yo estoy buscando. Pero Él no te va a mostrar la catalima, no te va a mostrar el garaje, el pesebre, sino que te va a decir, te va a mostrar un gran aposento. Y usa otra palabra. ¿Esta palabra a qué se refiere? A un segundo piso de un edificio usado para domos, eso sería un techo redondo, o balcón en el piso superior, el aposento alto, una pieza en la planta alta. Ahora, vos ponete en el lugar de los discípulos. Señor, vamos a pedir, ahora que ya entendí lo que Jesús le está pidiendo a los discípulos, y entendí lo que Él le dice que le van a dar, ¿qué va a pedir? No, ¿qué va a pedir? ¿Qué le dice a los discípulos? Pedí el pesebre. ¿Y qué te van a dar? El aposento alto. Ahora vos ponete en la piel de los discípulos. Y Jesús te dice, tenés que ir a pedir el pesebre porque te van a dar la pieza, el salón de la planta alta. ¿Cuál es la pregunta natural que te sale? Sí, siguiendo al hombre. ¿Cuál es la pregunta que te sale? O sea, si yo te digo a vos, andá a pedir las, a ver, ¿cómo se elige? Por ejemplo, andá a pedir la bicicleta que te van a dar el auto. ¿Está? ¿Vos qué decís? ¿Por qué no pides el auto? Si vos sabés que me van a dar el auto, ¿para qué voy a pedir la bicicleta? Si me van a dar el auto. ¿Para qué voy a pedir el garaje si sé que me va a dar el salón de invitado? ¿Qué es lo que quería mostrar el Señor Jesús? Humildad. Humildad. Yo sé que te van a dar la planta alta, pero vos tenés que empezar por el pesebre. ¿Cómo empezó Jesús su vida? En el pesebre. El Rey de Reyes puede haber nacido en un salón, en una casa propia, nació en un pesebre. Y vivió con humildad toda su vida. Y eso es un principio que Él quiere transmitirnos a todos nosotros. Muchas veces nosotros estamos a veces demasiado subidos al carro para exigir cosas. Y esto es una enseñanza de humildad que tenemos que aprender.
¿no? ¿No recuerdan cuando decimos que Jesús va a pedir, manda a pedir el pollino. y también hay una Yo lo quiero desde el punto de vista de que ya estaba todo preparado por él, entonces el hombre que lo lleva a ese lugar. Otra cosa interesante que lo va a decir bien. Fíjate que en un lugar donde en Jerusalén, con las calles por los pies de la calle, tiene que haber sido de la de ahí va a mostrar el máximo de una unidad exótica que es la carta de un árbol, que bajo y lo reveló, que es la que es una y le dio tiempo para que alguno se levantara y pusiera. Exactamente. No lo hizo ninguno. Exactamente. Cuando estudiamos acerca de la última cena, nosotros entendemos que en todos los lugares hay una jerarquía, ¿no? ¿Y quién hace la peor tarea? El último del rango, el último orejón, el que le toca hacer la peor cosa. El uperete, el último, el que le toca hacer todo. Así como, ¿quién te va a recibir en la puerta? Y el que tiene mayor jerarquía. El que tiene Pablo dice que nosotros los ancianos somos diferentes. Quiere decir que somos nosotros lo que se ponemos de perpudo para que la gente Entonces, en ese orden de jerarquías, los encargados, los más bajos de la jerarquía de los sirvientes, eran los encargados de lavar los pies de los invitados. Cosa que hizo Jesús. Bueno, hay muchas cosas para hablar de la última cena, muchas cosas. Vamos a dejar. Bueno, vamos a esto que me interesa. Esta herramienta nos sirve para que nosotros podamos entender muchas palabras en el original y entender cuál es la aplicación que nosotros encontramos. Si por ejemplo hay un texto que nosotros usamos mucho que dice que Dios no deja que seamos tentados más allá, ¿cómo es? De lo que podamos soportar. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Se acuerdan dónde está? Corintios. Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, ya tenemos la misma. Ahí está, 1 Corintios 10. Bueno, esto es una herramienta, si se acuerdan solamente una parte, el texto allí lo lleva. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que juntamente con la tentación dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Muy bien. Ahora, yo voy a la palabra original que usa para tentación y me encuentro que la palabra se llama peirano. No tienen por qué acordarse. ¿Qué significa peirano? Ver lo que hay adentro. A ver si acá hay Vine también nos explica, siguiendo el número de Strong, con una mayor complejidad o una mayor explicación acerca de lo que es la palabra. Entonces, nos dice que tiene dos alternativas. Una puede ser tentar y la otra puede ser probar. Si nosotros vamos a Santiago, vamos a encontrar lo que Dios dice, la palabra de Dios dice, Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. Y habla acerca de la prueba y utiliza la misma palabra, feirasmo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que encontramos acá? Que la palabra feirasmos significa lo mismo, tentación que prueba. Por eso dice que la columna de vida sin salir victorioso en la tentación y la prueba. Entonces, para la palabra tentación y prueba utiliza la misma palabra original. ¿Cómo sabemos cuál es la diferencia? La prueba viene de Dios. Perfecto. ¿De quién viene la prueba? De Dios. ¿De quién viene la tentación?
del diablo. Ahora bien, volvamos a este versículo. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado. ¿Dios tienta? Y por acá dice que Dios no te va a dejar tentar. Nos deja. No, nos deja nosotros le damos más. Este versículo habla de prueba. Dios no te va a probar más de lo que puedes soportar. Ahí la traducción está, nosotros la usamos distinta. Como la palabra significa lo mismo, la traducción fue para un lado. Pero está hablando de prueba. Dios no te va a probar más de lo que puedes soportar. Si es por tentación, mi tentación es así, yo no soporto. Nuestra carne es débil, así que si Dios no va a tentar, porque Dios no tienta, pero si Dios no tentara, enganchamos al toque. Pero Él no tienta, entonces ¿de qué habla este texto? De prueba. ¿No? Entonces, Ahora, también lo puedes usar. también lo puede usar. No, pero lo puedes usar para tentación en el sentido de que nosotros tenemos una forma de fe y el Espíritu Santo que actúa de fe. Que utiliza esta carga pública. Muy bien. No podemos. Yo siempre le digo a los chicos en la iglesia que la palabra peirasmo, tentación, es, ¿vieron cuando vamos a comprar una sandía? ¿Cómo compramos la sandía? ¿Cómo elegimos? No, primero el tamaño y que esté calada. Perfecto. Que esté calada. ¿Cómo hacemos que esté calada? Hacemos el famoso triangulito con el cuchillo y ¿qué hacemos? Miramos cómo está adentro. Eso es lo que Dios llama la prueba. ¿Qué es lo que, para qué sirve la prueba? Para ver lo que hay adentro. Para ver si está maduro o no. Ahora, ¿Dios necesita hacerme el triangulito para ver cómo está mi interior, si estoy maduro o no? ¿Lo necesita Dios hacer el triangulito para ver? No, porque Dios lo sabe. ¿Quién no lo sabe? Yo. Entonces, ¿para qué es la prueba? Para que yo sepa cómo es mi interior. Tiene que hacer una incisión que me duele, pero yo voy a hacer adentro cuál es mi contenido, cómo es mi corazón, qué es lo que tengo adentro. Para eso sirve la prueba. Para saber, para que yo sepa cómo está mi interior. Dios ya lo sabe. Y envía la prueba para que yo me dé por enterado si lo que tengo adentro es lo que yo creo y lo que digo, o es otra cosa. Bueno, Ahora, por eso te dice, viste, vamos a poner a prueba nuestra fe. Puesta a prueba para ver si es auténtica. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Solo viene en programa o puede haber aplicaciones? No sé si hay aplicaciones. ¿Cómo aplicación? ¿Aplicaciones online, decís vos? No, para el celular. ¿Para Sí, celular? hay uno. Sí, creo que sí. ¿Sí? Yo cualquier cosa lo puedo mañana. No sé si tiene Strong. No, el celular simplemente tiene la Biblia. Lo que es Fitword está completo. Hay otro programa también parecido. Pero para celular solamente está la Biblia. Sí, la Biblia. El nombre del programa eSword. Así. Yo mañana si quieren lo puedo en el link. Y uno que es súper completo, que es muy pesado, Sí. pesa como 500 metros, y otro que es sencillo, el básico. Que sería la abreviatura de ahí. Tiene lo básico, tiene un par de Biblias. El que yo tengo debe tener como 15 Biblias o menos, 12 Biblias. Por eso es bastante pesado, hasta inclusive tiene más. Esta aplicación es gratuita. Pueden entrar a internet a la dirección esta, eSword.net, y la pueden descargar gratis. Y está en español. Es una ventaja. Está en español y es gratis. Lo que sí, Allá en cada vez hay menos excusa para estudiar la Biblia. lo que sí en esa dirección no te dan te dan creo que una o dos traducciones nada más. Sí, tenés 2 o 3 traducciones. Tenés la... Por eso te decía, tengo esa versión, si no tengo la más completa, o sea, pero es más pesado, va a tardar para descargarlo, va a tardar mucho más. Si no, me avisan, yo dejo un compact acá en la librería con el programa completo, con todo el... Tiene comentarios también, como el comentario de Matthew Henry, que está acá. Y ustedes pueden ver el comentario acerca del pasaje, no hace falta que tengan el libro. Y tiene el comentario
Jameson Fawcett Brown, que es bastante interesante, y tampoco tienen que comprar libros, está todo acá. Igual que los diccionarios, las concordancias. Se vende todo ahora. Se vende esto. La versión No se vende porque está en Estados Unidos. Y eso lo brinda de forma gratuita. Lo brinda de forma gratuita. Inclusive tenemos un link allá donde dice ventanas, que no descargas, que vos podés poner y te... Y bajar las cosas. Es decir, este programa tiene cosas gratis y cosas que son de pago. Hay cosas que hay que comprar y cosas que son gratuitas. Te bajas lo gratuito y funciona. Muy bien. ¿Alguna otra duda más? Todo esto lo que hace es enriquecer todo el estudio que nosotros hicimos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del método sintético? Dijimos que observamos, sacamos el tema central, vemos las estructuras, pero hasta acá ¿qué hicimos? Nosotros es como si tuviéramos un rompecabezas, ¿está? Y para armar el rompecabezas, ¿qué necesitamos ver? La imagen completa. ¿Está? Para armar el rompecabezas me toca una parte celeste, no sé si el celeste, el agua, el cielo. Tenemos que conocer una película. Entonces, ¿para qué me ayuda esto? Para ver el paisaje incompleto antes de entrar a ver las piezas. Ahí está. Entonces, una vez que yo veo la imagen completa, puedo ver las piezas, que son las estructuras. Entonces puedo armar el rompecabezas contestándome, ¿se acuerdan? Habíamos visto cualidades para perdonar, algo así de lo que habíamos hecho de Filemón. ¿Cómo? Cualidades para perdonar de lo que hemos visto de Filemón. Perdón, fe y amor. Perdón, fe y amor en las divisiones o la estructura. Entonces, respondimos, ¿cuál es ¿cómo habíamos puesto el título? El título lo había dado Brito, creo. No me acuerdo ahora. Yo no me acuerdo. El título de la clase pasada. Cualidad ¿Cómo la era? confianza en Dios. Buscar que no se... No, ese no. Fundamento para la perdonar. Bueno, fundamento para perdonar. Ahí está, gracias. Entonces, ¿cuál es el fundamento? La fe. ¿Cuál es el fundamento? El perdón. ¿Cuál es el fundamento? El amor. ¿Está? Entonces, el título, con la palabra relacional, que en este caso que era fundamentos, más el tema central que era el perdón, se responde con cuáles a cada una de las divisiones que tenemos. Ahí le armamos las piezas del rompecabezas. Ahora nosotros podemos empezar, si queremos, a ver con más detalle cada una de las piezas. Y entonces entramos en lo que se llama el método analítico. ¿En qué consiste el método analítico? El método analítico consiste en ver a fondo cada uno de los pasajes. Y vamos a poder ver frases, palabras y entender todo lo que se está hablando. Y esto nos va a servir porque ahora sí vamos a ver, ya no la imagen completa, sino la vamos a empezar a ver pieza por pieza del rompecabezas. El estudio analítico nos va a llevar a que nosotros podamos ver cada una de las piezas que nos forman el rompecabezas y poder entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios está transmitiendo y cómo el autor lo transcribió de esa manera y todas las implicancias que esto tiene. Por ejemplo, si nosotros nos vamos, Romanos capítulo 6. Dice allí Pablo, empieza con ¿qué? Un recurso literario que se llama 6.1. ¿Cómo se llama ese recurso literario? Qué malo veo para el examen. Cuando hay una pregunta, ¿cómo se llama? Romano. No, no es una pregunta romana. No. Ah, Romanos 6, sí. Romanos 6. Cuando hay una pregunta que se contesta a sí misma, ¿cómo se llama? ¿Viste?
pregunta retórica. Está lloviendo a mares. Y nunca falta uno que dice, ¿llueve? ¿Hace cuánto que le contesté? No, está transpirando las nubes. Obviamente está lloviendo. Entonces es una pregunta retórica esa. Y acá Pablo hace una pregunta retórica. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos para que la gracia abunde? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando acá Pablo? ¿De qué viene hablando capítulo 1, 2 y 3 de Romanos? Del pecado. Perfecto. Y capítulo 1 habla del pecado y del hombre. Cómo el hombre se enterró en el pecado por su propia decisión. Capítulo 2, las aberraciones que el hombre hace por vivir en el pecado. Y llega hasta el punto culmine allí en versículo 23 de Romanos, capítulo 3, 23, que dice, Romanos 3, 23, ¿sí? Que dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el pecado nos ha llevado a estar alejados de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Si tuviéramos un término futbolístico, diríamos tarjeta roja. El pecado, por el pecado Dios nos puso tarjeta roja y estamos expulsados de la presencia de Dios. Permanentemente. Hasta que se acabe el partido. Cuando ahí, en vez del silbato, toque la trompeta final, se acabó el partido, y nosotros quedamos hasta ahí alejados de la presencia de Dios. Entonces Pablo empieza a hablar ahora de cómo nos acercamos a Dios, a pesar del pecado. Y entonces dice, habla acerca de la gracia de Dios, capítulo 4, capítulo 5, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, capítulo 5.1 de Romanos, y habla cómo fuimos acercados, perdonados a la gracia de Dios, y entonces ahora Él nos dice, hemos sido perdonados. A pesar de nuestro pecado, Dios nos ha perdonado. Cristo en la cruz murió por nosotros. Ahora, ¿qué haremos? Capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál sería la respuesta? Ni pensar. Ni pensarlo, me gustó. Versículo 2 dice, en ninguna manera. Ni pensarlo, me gustó eso. ¿Qué vamos a hacer? Ni no. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta, no se olviden que la respuesta a una pregunta retórica es lo contrario que se pregunta y en forma contundente. ¿Está? Es lo contrario a lo que se pregunta y en forma contundente. Por ejemplo, dice, porque lo que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo viviremos en el pecado? La pregunta retórica. ¿Cuál sería la respuesta? Contundente. No viviremos. No podemos vivir en el pecado. ¿O no sabéis que todos nosotros hemos sido bautizados en Cristo? Sí sabemos. Esa es la respuesta. Sí sabemos. La respuesta es lo contrario a lo que se pregunta. ¿No sabéis? Sí sabemos. Sabemos que hemos sido bautizados. Entonces, si tuviéramos que analizar el capítulo 6, ya tenemos ahí en los primeros versículos que nosotros vimos una presentación de lo que es el tema central del capítulo. ¿Cuál sería? Bien, vamos a empezar así. No al pecado. ¿Te gusta? Bien. Y no. Ahora vamos a anotar algunas cosas. Este sería el tema central. Entonces, yo voy a empezar a hacer el análisis, o el análisis sería porque es un método analítico. ¿Qué significa análisis? ¿Saben lo que significa análisis? Análisis significa separar. Entonces, lo que vamos a hacer es separar los versículos para encontrar lo que Dios está diciendo allí. Entonces, encontramos el tema central, no el pecado. Y entonces empezamos. O no sabréis, versículo 2, perdón, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué palabra es esta? Ya sé que ¿Qué nos da la palabra porque? ¿De qué hace referencia? Afirma.
más que afirmar. Es una afirmación en realidad. Sí. ¿Qué dijimos que hacía? Busquen el apunte. No, eso cuando investiga. ¿De qué habla el porqué? Muy bien. Entonces, decimos que el porqué es igual a una razón. Y fíjate, versículo 2, ¿qué dice? Porque, versículo 4, versículo 5, versículo 7, versículo 10, versículo 14. Podría haber sido el título Los por qué, pero no es así. Entonces decimos que estos son, ¿qué dijimos que era por qué? Entonces en este capítulo encontramos razones, y podemos agregar si quieren, para decir no al pecado. Razones, porque tengo los porqués. No al pecado es el tema central. ¿Está? Razones sería, en el método sintético, la palabra relacionante. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones para no pecar? Y ahora empezamos a ver el tema, el método analítico. En primer lugar, encontramos un porqué. Muertos al pecado. ¿Qué otra razón? Acá vamos a encontrar un combo. Vamos a encontrar un combo que dice, que nos habla de que estamos muertos al pecado. ¿Cierto? Por gracia. ¿Cómo? Por vivir bajo la gracia. Por vivir bajo la gracia. Pero para que vayamos por el tema de los versículos y no me pierdo. Nos habla de bautismo. ¿De qué nos habla del bautismo? Ahí dice que hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte. ¿A qué se refiere la palabra bautismo? No estoy hablando solamente de sumergirnos bajo el agua. ¿A qué habla del bautismo? ¿A qué se refiere? Identificación. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Sigue hablando del mismo tema. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Fíjate. Si no entienden la letra, estamos mal con nosotros. Entonces, vamos allí. ¿A qué nos lleva el método analítico? A ver parte por parte cada uno de los versículos. Acá ya no estamos viendo una estructura, sino que estamos viendo los versículos parte por parte. Las razones nos llevan a un porqué. ¿Por qué decirle no al pecado? En primer lugar, porque estamos muertos al pecado. Porque estamos identificados con Cristo. Porque tenemos una nueva vida. ¿Qué otra razón hay? Versículo 5, encontramos otro porqué. Esto es versículo 2, 3, 4. Esto es versículo 5. Así que antes de hacer el trabajo van a necesitar muchos papeles para empezar a anotar por todos lados. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte,
así también lo seremos en su resurrección. Está hablando de la semejanza, pero está hablando de algo más. Dice que fuimos plantados. ¿De qué nos habla cuando nosotros nos da la idea de plantar algo? ¿De qué nos habla? ¿Qué plantamos? Ya la semilla creció, somos nosotros. Imagínense que somos una plantita. ¿Qué plantamos? Vamos a tener la plantita, la plantamos entera, hacemos un pozo y la metemos entera. No, ¿qué plantamos únicamente? ¿Qué enterramos? Las raíces. Entonces, nuestras raíces. ¿Dónde están nuestras raíces? ¿Dónde estamos arraigados? En Cristo. ¿Está? Tenemos un ejemplo que dice que fuimos injertados, ¿no? en Cristo. La idea de injertar es hacer un corte en la rama y meter otra rama para que se nutra de ese árbol. ¿Por qué? ¿Por qué decirle no al pecado? Bueno, en primer lugar es porque acá hablamos de identificación. Estamos identificados con Cristo, hemos muerto el pecado, tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Por nuestras raíces. Porque estamos afirmados en Cristo. Porque morimos al pecado. ¿Por qué? Porque morimos al pecado. Morimos al pecado. Si esto acá, muerto del pecado. ¿Está? Versículo 5, el que estamos viendo. 7. Otro por qué tenemos ahí. Justificados. Justificados. ¿Qué significa la palabra justificados? Declarado inocente. Declarado inocente. Significa que somos considerados justos aunque no lo seamos. ¿Está? Eso significa justificados. Somos hechos justos aunque no lo seamos. Él nos trata como si fuéramos justos. No lo somos, pero Él nos trata así. Bueno, esto consiste en método analítico. Podríamos estar así toda la hora viendo y desarmando todo el pasaje. Tenemos el tema central y entonces podemos analizar las distintas palabras. Acá encontramos el porqué en este pasaje y entonces nos ayuda para que podamos comprender allí razones para no pecar, o razones para decirle no al pecado. Y podemos desarmar así, analizar así, muchos pasajes. Vamos a ver uno más. ¿Cómo estamos aquí? Muy bien, uno más. Así que se nos vaya colectivo. ¿Cierto? Vamos a ver uno más. Vamos a ver Efesios 4. ¿Puedo borrar esto? Sí. Efesios 4, 1 y 2. Ahí que lo lea. Lo tiene ahí arriba. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Muy bien. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros con amor. ¿Cuál es el tema central de estos versículos? ¿Qué le hizo el Señor? El ruego. El ruego. ¿Qué ruega? ¿Qué ruega? ¿Qué hace? Entonces el tema central es andar. Vamos a seguir como Dignamente como hijo de Dios.
Andar como es digno, este es el tema central. Entonces, ¿quién habla? ¿Quién es el que escribe la carta? San Pablo. Pablo. Vamos a anotar verbo. En primer lugar, ¿qué dice? Ruego. No es un ruego a Dios. Dice, os ruego, a los efesios le está diciendo, a ustedes les digo, les ruego que anden como el digno. A ustedes les digo, no es una oración a Dios, no está orando a Dios, no está intercediendo a Dios por los efesios. No está orando a Dios diciendo el Señor, dale actitud a estos hermanos para que anden como el digno. No, está hablando directamente a los efesios diciendo, les ruego a ustedes que anden como el digno del Señor. Digno significa de suficiente peso. Bien. Todo eso, en el método analítico, lo tenemos que empezar a ver. ¿Qué significa digno? ¿Qué es un ruego? ¿Qué significa digno? Acá empezamos a desarmar todos los versículos. Hay estudios que son exegéticos. ¿Qué son los estudios exegéticos? Cuando uno analiza palabra por palabra lo que dice la palabra digno, ¿no? ¿Qué significa ruego? ¿Qué significa andar? ¿Qué significa digno? Vocación, llamado. No vamos a llegar a hacer eso. Pero hay palabras que tienen sentido. Por ejemplo, ¿qué significa andar como digno? Bueno, ¿qué significa digno? Porque está estableciendo qué significaba el cómo. ¿Qué era el cómo? No era de hambre. Era una comparación. ¿No? Estoy diciendo que esto es como esto. Entonces yo tengo que buscar cuál es el objeto comparado para ver en qué tengo que mejorar o qué es lo que yo me relaciono. Entonces dice ahí que andéis como es digno. ¿Qué significa digno? Porque cuando yo sepa lo que es digno, tengo que saber si el comportamiento digno es mi comportamiento, porque lo tengo que comparar conmigo. ¿Ah? Entonces, dice allí, hay características para el llamado. Dijimos, primero, Pablo hace un ruego. ¿Cuál es el ruego? Andar como es digno. Y ahora él va a empezar a dar las características de la dignidad a la que él se refiere. Y en primer lugar, ¿qué dice? Humildad. Humildad. ¿Qué es? Mansedumbre. ¿Qué más? Paciencia. Amor. Unidad. Fíjate todo lo que nos lleva a ver el método analítico, cómo fuimos desarmando todo el texto. Yo puedo hacer de esto un método sintético. Y puedo decir, bueno, el método sintético que me va a llevar a 3 o 2, 4 divisiones. Es decir, bueno, llamado o características del andar digno. Podría ser el título. Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, la humildad, la mansedumbre, ¿qué son las características? El método analítico me lleva a ver a que Pablo está haciendo un ruego a las personas. Es un clamor desesperado. El estar pidiendo, por favor, anden como es digno. ¿Por qué era necesario andar como era digno? ¿A qué nos lleva todo esto? Si esto hacemos una suma. A la unidad. A guardar la unidad. Ojo, la unidad está hecha. Nosotros tenemos que guardar la unidad. A guardar la unidad. La suma de todo esto, ¿a qué nos lleva? A guardar la unidad. ¿Para qué es necesario que seamos uno? Es la responsabilidad de todo creyente. ¿Para qué? Juan 17. El mundo crea. Para que el mundo El crea. mundo crea. ¿Está? Cuando estamos desunidos, el mundo no cree. Si estamos en la iglesia como perro y gato, el mundo no cree. Ahora, ¿cómo podemos hacer guardar la unidad? Bueno, tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos, pacientes, tenemos que amarnos, tenemos que soportarnos unos a otros. ¿Qué significa soportar?
llevar el peso del otro, aguantar lo que venga. No puede tragar. Bueno, a esto lo lleva el método analítico, ¿no? Y nos habla de la unidad. ¿Y qué dice de la unidad? Fíjate que dice, tenemos una unidad, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre y Dios de todas las cosas. Todo eso habla de la unidad. Tenemos todo eso en común. Por eso somos llamados a guardar la unidad. Tenemos todas esas cosas de las que nos unen. Tenemos más cosas que nos unen y tenemos más cosas eternas que nos unen que las terrenales que nos puedan separar. Entonces, ¿por qué andamos mal con los hermanos? Oye, porque viste como me miró el otro día. Se rió porque me corté mal el pelo. O porque me puse una media de cada color, se rió. Chac, chac, hacemos la cruz. Ahora, tenemos más cosas fuertes, espirituales y eternas que nos unen que las terrenales y pasajeras que nos pueden llevar a separarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Soportarnos, amarnos, guardar la unidad. A veces cuando sale el tema de las doctrinas en la iglesia, hay que mirar, ¿no es cierto?, qué es lo que nos une en Cristo, Claro, no lo que nos une. exactamente. Lo que nos une es más de lo que nos separa. ¿Sí, entendiste? Vamos a hacer uno más para ellos y... Hay veces que uno piensa distinto y lo queremos ahorcar, hermano. Sí. Sí, nosotros decimos, bueno, este piensa distinto, es un pecador. Que no venga. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ir a otro pasaje. Vamos a uno rápido. Vamos a Apocalipsis. Cortito. Muy bien, dice, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita tiene un nombre nuevo, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino que la recibe. Vamos a empezar a hacer un método analítico en base a esto. Primero, ¿quién es el que habla? Jesús. ¿Quién habla? Dios. Jesús o el ángel. ¿Qué dice? No, a ver, lean bien, ¿qué dice? Y escribe el ángel. Ahí estamos distintos. Escribe al ángel. Sería el sacerdote. No escribe, exactamente hablando del encargado de la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel, no el ángel. ¿Quién es el que habla? Dios. ¿Y cómo se denomina este pasaje? El que... Sí. La espada aguda de 2 filos. Entonces, ¿quién escribe? El que tiene la espada. ¿Estamos? ¿Qué es lo primero que le dice? Perfecto, aquí vamos. Yo
dinero. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? Bueno, fíjense esto. ¿Dónde está el trono de Satanás? Seguimos leyendo. ¿Y acá qué dice? ¿Dónde mora Satanás? ¿Qué es esto? Recurso literario que se llama. Empieza con repe y termina con visión. ¿Para qué se usaba una repetición? Para enfatizar. Para enfatizar, para hacer énfasis en algo. ¿Y acá qué es lo que está enfatizando acá? Que está en un lugar placentero. No, que está en el horno. Que está en el horno, donde mora Satanás. Entonces, acá dice, ¿qué sería así? En primer lugar, dice, yo conozco. ¿Qué conoces? Primero, tus obras. Segundo, ¿dónde moras? Y acá nosotros tenemos donde mora Satanás. Y lo dice 2 veces. Una repetición para dar énfasis. Todo esto lo estamos notando en el método analítico. En el sintético pasamos de largo porque solamente queríamos hacer las divisiones de la estructura. Acá empezamos a ver todas las cosas. Yo conozco tus obras, donde moras. ¿Qué más? Fíjate que acá hay un pero. Pero. ¿Qué significa el pero? ¿De qué habla el pero? De un contraste. Vos tenés que hacer esto, pero hiciste lo otro. Tenías que venir temprano, pero viniste tarde. Está hablando de un contraste entre 2 cosas. Y él dice, y acá, el que tiene la espada dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está Satanás, está en el peor lugar. Pero, a pesar de eso, el contraste, ¿qué tiene el pelo? Primero, retienes mi nombre. ¿Qué más? No negaste mi fe. ¿Qué más? Fíjate que dice, no negaste mi fe, y ahí hace una aclaración. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, como de nosotros, ni en el peor de los momentos, negaste mi fe. Te mantuviste firme allí. Y entonces hace otro contraste. Pero, ¿cuál es el contraste? Está en el peor lugar. Yo sé quién sos. Está en el peor lugar, pero aún así te mantuviste fiel. Pero a pesar de que te mantuviste fiel, todavía hay cosas que mejorar. ¿Cuáles son? Dice, tengo contra ti unas pocas cosas. En primer lugar, dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tendríamos que buscar quién fue Balaam y quién fue Balac, para saber de qué está hablando. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos justo sobre el tiempo, así que vamos muy rápido. Servir a Dios por dinero. Es la historia de Balaam y Balac. El pueblo de Israel viene caminando, Balac ve que el pueblo de Israel salió de Egipto con todos los milagros, va a atravesar por su territorio y dice, llamen a Balaam para que los maldiga. Entonces, Balaam, que era un profeta de Dios, le dice, yo no puedo ir si Dios no me permite. Dice, pero mirá que tenemos de todos los colores, hay dólar oficial, blue, tenemos de todos. Entonces él dice, no, yo no puedo ir si Dios no me dice nada. Entonces, ¿qué hace Balaam? Otra vez le dice a Dios, Dios, ¿puedo ir? Y él dice, no, puedo ir. Entonces dice, mira, no solamente tengo plata, también hay ropa, hay caballo, lo que vos quieras. Entonces otra vez le dice, Dios, ¿puedo ir? Y dice, bueno, ya te dije que no. Pero si vos querés ir, andá, pero no vas a hablar más de lo que yo te diga. Resumo, Balaam va con Balac. Balac lo lleva
a una montaña y dice, todo eso es el pueblo, maldecido. Entonces Balaam dice, bueno, a ver qué me dice Dios. Yo te prometí que venía, pero no podía decir algo contrario a lo que Dios me revelará porque soy profeta de Dios. Entonces, cada vez en 3 lugares distintos Balac lo lleva a Balaam y Balaam termina bendiciendo el pueblo. Balac se quiere poner como loco, porque dice, te traje para que lo maldigas, te pago y encima vos le estás bendiciendo. Eso es lo que nosotros vemos en Números. Más adelante en los capítulos vamos a encontrar que Balaam no se quería quedar sin la plata. Entonces, le sugiere a Balac que mande a las mujeres de su pueblo al campamento de los judíos. ¿Para qué? Para que los hombres judíos del pueblo de Israel se vayan con las mujeres de Balac en fornicación y al mismo tiempo arrastrarlos a sus propios dioses. Por esto, Dios castiga al pueblo de Israel y después el pueblo de Israel establece una lucha contra la gente de Balac, donde matan a Balac y a Balaam. Se lo pone en el libro de Números. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Balaam? Primero, servir por dinero. Y segundo, enseña a poner tropiezo. Enseña a poner tropiezo. Entonces, ¿qué le dice? Conozco tus obras, sé dónde estás, y aún estando en un lugar malo, te mantuviste fiel y firme, pero soportás a los que ponen tropiezo, que vos tendrías que haber hecho, haberlo rajado hace tiempo, sin embargo los tolerás. ¿No? Y esto podemos analizar mucho de nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces toleramos personas que teníamos dicho, vos no puedes ni pisar la vereda de mi casa, porque cada vez que traigo me encarno con vos y me arrastrás, ¿no es cierto? Bueno, eso es la doctrina de Balaam. Dice, también retienes la doctrina de los nicolaitas. Eso también tendríamos que verlo, no hay muchas cosas acerca de lo que significa esto. Pervertían la gracia de Dios. Pervertían la gracia de Dios. Que vos podías aplicar libremente totalmente. Esto es la doctrina de un tal Nicolás, no sé si era coreano, no dice ahí, pues acá. Ahora, recuerdo que habla en la iglesia de Cada uno la toma. Analiza. Entonces, vos fijate, estaban en el peor lugar y se habían mantenido firmes, aún en la persecución. Y siendo tan fieles y firmes con esto, permitían lo otro. Entonces, por eso, le dice, por tanto, y ahí es otra palabra importante, por tanto nos habla de una consecuencia, dice, por tanto, en consecuencia a este pero que tenemos contra vos, arrepiéntete. Pues si no, vendré pronto a ti. Y eso nos habla de inminencia de juicio. Muchas veces como cristianos pensamos que los juicios que Él tiene para con nosotros son juicios a futuro. Y a veces pensamos que los problemas que tenemos son pruebas y dificultades que Dios pone y no entendemos que posiblemente puedan ser disciplinas que Dios está permitiendo en nuestra vida. A veces nos suceden cosas no agradables, no es porque estamos pruebas, sino porque es una disciplina de parte de Dios. Y vos fíjate acá, Dios viene y no pelea contra la iglesia. ¿Contra quién pelea? Contra los malos. Porque la idea ¿cuál es? Que la iglesia permanezca. No va a luchar contra su iglesia. Va a luchar contra los opositores. Pero la iglesia ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Dos cosas. Reconocer el error y un cambio de camino. ¿Está? Porque si yo me arrepiento y sigo haciendo lo mismo, en realidad no es un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento es saber que estoy mal y cambiar la actitud, cambiar el camino. Esto es lo que es método sintético. Empezamos a desarmar todo, nos fijamos en los conectores, nos fijamos en las palabras claves, pero, por lo tanto, por qué. Todo eso nos lleva a que nosotros podamos analizar bien lo que es la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a ver la clase que viene más del método sintético. Y no se olviden de Jonás, la clase que viene vamos a ver más del método analítico. Y para la clase que viene me tienen que traer el escrito de Jonás bajo el método sintético. Y de Jonás todos los recursos literarios que encuentran allí. ¿Estamos? Muy bien. Nada más.